Bezrat Hashem Yitbaraj, que esta clase sea de Ilul Nishmat, Abelardo Bentera, Ruach Hashem Tenihenu, Began Eden. Primeramente Dios. Habíamos comentado el día de ayer qué tan importante es que una persona estudie lo que es la tefilá, automáticamente que entienda lo que está diciendo, y eso le va a provocar a la persona conectarse con el propósito. En el buen sentido, ¿de qué sirve que una persona vaya a un Betacneset o en su casa rece cuando realmente no está entendiendo lo que dice, y al no entender, entonces no se conecta con el propósito? Ese fue el tema principalmente que hablamos, y hablamos uno de los puntos tan importantes que significa tener presente la presencia divina. Quiere decir, ten presente a Dios y ten la seguridad que Él ahí está. Ten la seguridad que Él te escucha. Y como explicamos, habla con Él. En el momento que tú rezas, hablas con Él. Dirígete con Él. ¿Qué tan bonito es? Les voy a hacer una pregunta. ¿Acaso una persona, en el momento que se pone a rezar, realmente la persona está pensando en sus palabras? Hay veces una persona está pensando en lo que reza, pero no se concentra y está viendo la traducción. Quiero decirles algo fantástico. Cuando tú hablas con tu compañero, normalmente al hablar con tu compañero, tú no estás pensando en la traducción de las palabras. Estás hablando con él. Tú le quieres transmitir algo. Necesitas algo. Y lo que sale de tu corazón, le transmites. De la misma forma, tienes que aprender a transmitirle a Boreolam. Platica con Hashem Yitbaraj. Antes de empezar la parte principal de la clase, quiero comentarles algo maravilloso, algo muy especial. Es verdad que lo primero que tenemos que hacer es estudiar la tefilá para entender y para conectarnos y saber qué es lo que estamos haciendo. Me queda muy claro. Pero quiero que sepamos que no podemos hacerlo todo de la noche a la mañana. Rabotay, no existe una persona que de la noche a la mañana pueda estudiar toda la tefilá y que de alguna forma pueda estudiar toda la midá por lo menos y entienda lo que está diciendo. Es muy difícil. Tal vez con los libros hoy de traducción la persona puede darse cuenta un poco, pero estudiar todo es muy difícil. Ese es número uno. Número dos, hay que aprender a pronunciar. Es un tema que no expliqué el día de ayer, pero es muy importante que la persona se está expresando delante de Dios. Te vas a expresar, exprésate, pero de todos modos aprende a pronunciar esas palabras que realmente son palabras mágicas. Son palabras que los jajamim que las editaron tienen secretos y tienen la conexión para poder conectarte arriba. Esto, Rabotay, es como una computadora. Tú no puedes decidir cuál es la A. Tú no puedes decidir cuál es el Enter. Tú no puedes decidir cuál es el F1. Eso ya está decidido. Igualmente también estas son las palabras que rompen las puertas del cielo. Estas son las palabras que realmente elevan en una energía todo tu rezo. Por eso es muy importante la persona que no sabe, por lo menos que rece en fonética y que sepa que esas son las palabras. No hay duda que las palabras que una persona también saca de su corazón y cuando uno le pide a Dios en su idioma es algo muy importante, porque también así la persona siente cómo está uno hablando con Dios. Pero rezar en esas palabras de hebreo, le llamamos la Shona Kodesh, el idioma sagrado, tiene una energía muy especial. Muchas veces
no sabemos pronunciar de forma correcta las palabras exactas que están escritas en el rezo. Pero quiero que sepan que así como el bebé, cuando está dando sus primeros pasos, la persona cuando ve al bebé recién dando sus primeros pasos dice, ¡ay, mashallah! Ya se para, mashallah, ya camina. ¡Wow! ¿Cómo te sientes? Increíble. Sientes que Boreolam te está dando el gusto y el placer de poder ver que tu hijo ya está empezando a dar sus primeros pasos. Quiero que sepan exactamente igual hasta que aprendamos todas las traducciones, hasta que aprendamos la pronunciación correcta en todo el rezo. Cada palabra, la forma como la saquemos, mientras la saquemos de corazón, aunque al principio tenemos un error en la pronunciación, no tienen idea el efecto que tiene allá arriba. Hay un versículo en Shir Hashirim que hablamos un poquito de él hace 2 días, que dice el pasuk Bediglo alay ahabá. La traducción literal es la bandera de Am Israel para mí es amor y cariño. La bandera de Dios para mí es amor y cariño. Pero los jajamim explican la palabra Bediglo, significa salteo. Cuando una persona medaleg, salta. Muchas veces la persona salta. Salta quiere decir se come letras o tal vez se come palabras. Y viene el Midrash, los Jajamim y te explican sobre este versículo. Aunque el Am Israel se salte letras, se salte palabras, invierta letras y no pronuncie de una forma correcta y adecuada, con todo y eso, ya que son sus primeros pasos, Bediglo, su salteo, alay para mí, dice Boreolam, dice el Creador, ahabá, es amor y cariño. Estoy feliz, dice Boreolam, que está al fin y al cabo diciendo las cosas de todo corazón. Cuentan una vez, les voy a contar 2 historias. Cuentan una vez que una persona llegó el día de Kippur, pero ¿a dónde llegó? Llegó a un Betacneset, como dicen muchos aquí en México, de lo más picudo, con un nivel muy elevado, con unos rezos impactantes. La gente con toda devoción, ¿qué les digo? Este señor se sentía totalmente perdido. De veras, ahora sí, como dicen acá, el señor sintió que le ven la cara de what? Mamás, perdido en un rezo que, como decimos acá, están en el cielo, conectados en el cielo. Sin embargo, esta persona se sintió un poco, de alguna forma, desmoralizada, porque no nada más que no está en el nivel de ellos, sino que no sabía leer, no sabía leer. Pero una cosa sí sabía, Rabotai, queridos hermanos, una cosa sí sabía. ¿Saben qué sí sabía? Aleph Bet. Eso sí sabía él. ¿Sabía el Aleph Bet? El orden así como A, B, C, D, E, F, G. Él sabía Aleph Bet. Eso él sabía. En ese momento, Rabotai, en lo que la gente está diciendo, Kal Nidre, en ese momento él decía, Aleph. Cuando la gente estaba gritando, Anenu, él decía, Bet, Gimel. De repente la gente dijo, caray, Aleph, Bet, Gimel, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Estamos aquí en otro nivel. El Jajam, muy elevado, el Jajam con un nivel impactante, le dijo, escuchen bien, a la gente, déjenlo. Esos gritos están haciendo efecto allá arriba, porque más de lo que una persona hace con sus palabras, la persona hace con su corazón. Pero obviamente, Rabotai, es porque estamos en el camino, es porque estamos en el corazón y estoy con una ignorancia. Pero Dios dice, no te me quedes bebé, dando tus primeros pasos 10 años, aprende a caminar. Pero sin embargo, mientras vas aprendiendo, Bediglo, lo que se salte, alay,
Para mí, Ahabá es lo más querido y lo más amoroso que hay. Entonces vi hoy una historia increíble, se las voy a tratar de explicar, pero está muy sencilla. Hubo una época en un lugar en Europa donde había un Barminan, un decreto celestial, ¿sí? Y Barminan, las mujeres estaban teniendo problemas de salud. Mujeres embarazadas, mujeres normal, estaban teniendo problemas de salud. Y Barminan, habían mujeres que Dios no lo quiera se iban, habían mujeres que estaban de alguna forma abandonando sus hogares por la falta de salud, muy difícil. Erev Kippur, víspera de Kippur, una persona después de todo lo que había pasado, rezó Minha de Kippur, de esos que muchas veces venimos al Knis y mucho tiempo en el día, en los días del año, hay veces no venimos como venimos la víspera de Kippur. ¿Cuánta gente no viene la víspera de Kippur? Se pone el tefilín, que es la costumbre de nosotros, y empieza a rezar. Y esta persona empezó a rezar. ¿Y qué creen? Llegó a la verajá de Barejenu. Barejenu, ¿sí? En aquella época, ¿sí? Los Ashkenazim acostumbran siempre a decir Barej Alenu, nada más ellos omiten en verano, betentan lo matar y verajá, o sea, no piden la lluvia. Pero de alguna forma, en esa verajá, ¿de qué se habla? Que Dios bendiga los años, ¿sí? Que Dios bendiga el año y los años. ¿Cómo se dice año en hebreo? Shana. ¿Cómo se dice en plural? Shanim. ¿Qué creen que leyó este hombre? En vez de leer Shanim, en vez de leer años, en vez de leer Shana, ¿saben qué leyó? Nashim. No Shanim, no años, sino Nashim. ¿Saben qué son Nashim? Mujeres. O sea, intercambió. En vez de Shanim, intercambió la Shin con la Nun al principio, la Shin después, leyó Nashim. ¿Qué creen que se le ocurrió a este hombre? Dijo, estamos pidiendo por las mujeres. Él no se concentró que en esta verajá estamos pidiendo por el año, estamos pidiendo por las mujeres, y se concentró en esa bendición de pedir por las mujeres. Es verdad que se equivocó, no está en la verajá correcta, pero el Señor en su corazón, con su ignorancia, ¿en qué está pidiendo? Por las mujeres. Dijeron grandes jajamim, 3 grandes jajamim, uno de ellos, el Rabba Kadosh Miremino, dijo, por este inocente, por este hombre que pidió tefilá de corazón, a Kadosh Baruj Hu quitó el decreto que había en esa época con las mujeres. Pero no era la bendición, se equivocó, pero no importa, pero él pidió de todo corazón. Entonces es muy importante concentrarse en el rezo, comprender que estás hablando con Dios y conectarte con Dios. Bezrat Hashem, quiero platicar con ustedes en esta noche algo fantástico, algo muy importante, y es digno de admirar, de comprender algo que tal vez mucha gente no tiene conocimiento en esto. Estamos en una época muy difícil, independientemente al tema del virus. Estamos en una época difícil que desgraciadamente los Bate Knesiot están cerrados y todos, ¿cuánta gente no le escribe a los Hajamim, a los Gabaim, a sus compañeros? Extraño el Knis, extraño el Knis, extraño el Knis. Voy a hacer una pregunta y vamos a analizar algo muy interesante. La pregunta es la siguiente. Aparentemente lo principal es el rezo. Quiere decir rezarle a Dios, pedirle a Dios. Aparentemente, ¿qué importa si la forma como me conecto con Él es en mi casa o en el Bet Knesset?
¿para qué necesito un knis para conectarme con Dios? ¿Acaso, después de lo que explicamos el día de ayer, entiendo la tefilá, comprendí el objetivo del rezo, me dirijo a Dios, hablo con Él? ¿Para qué necesitamos el Betacneset? Nos están recomendando, Be'ezrat Hashem, este gran grupo de gente que está trabajando sobre este tema en varios lugares del mundo, que empecemos de alguna forma a concientizarnos y a educarnos, Be'ezrat Hashem, en las casas para que cuando lleguemos al CNIS, lleguemos inspirados. Pero yo pregunto, o sea, es nada más la pregunta, no se me espanten, ¿para qué queremos llegar al CNIS inspirados? ¿Por qué no nos podemos quedar inspirados escuchen bien, en la casa? Pregunta número 2. ¿Para qué necesitamos un minyan? ¿Para qué necesitamos un rezo de 10 personas? Y la pregunta va a ser automáticamente doble. Número 1, ¿para qué necesito el Betacneset? Y número 2, ¿para qué necesito el minyan? Y si Dios quiere el minyan, ¿para qué necesito el minyan en el Betacneset? ¿Por qué no nos podemos juntar cada vez en una casa diferente? Y ahí hacemos la tefilá. ¿No nos podemos juntar 10 personas? Entonces sale. Tenemos aquí varias preguntas muy importantes. Número 1, lo principal es conectarse con Dios. Lo principal es sentir que estamos dependiendo de Dios. Entonces, ¿qué importa si lo hago acá o lo hago en el Betacneset? Pregunta número 2, ¿para qué necesitamos el minyan? ¿Para qué necesitamos 10 personas mínimo para que podamos considerar un rezo con energía? Que 10 personas representa un mínimo de energía, un mínimo importante, y ahí viene el Kaddish, y ahí viene el Nakdishah, y ahí vienen muchas cosas. ¿Para qué el minyan? Y si el minyan es tan importante, bueno, está bien, vamos a hacer minyan, pero ¿para qué lo tenemos que hacer dónde? En el Betacneset. ¿Por qué tiene que ser dentro de un knis? Sale que la pregunta al final llega a lo mismo. ¿Cuál es la necesidad del Betacneset? En doble pregunta. En el Betacneset en sí rezar y en el Betacneset con el minyan. Y la realidad es, quiero que sepan, la realidad es que hay una importancia muy grande que la persona, si no pudo rezar con minyan, por ejemplo, nos pasa muchas veces que el minyan es a las 7 de la mañana y hay un solo minyan. Hay veces uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y hay un solo minyan. Entonces, si no pudiste rezar con 10 personas, por lo menos reza en el CNIS. Reza en el Betacneset. ¿Qué tanta importancia hay de hacer un Betacneset? Y obviamente la gente cómo se motiva, la gente cómo se siente, qué significa el concepto del Betacneset. Vamos a explicar el día de hoy este concepto. Está escrito en la Gemara, en Masejet Berajot. La Gemara en la página 6, lado A. Dice la Gemara, si Tania se estudió Abba Binyamin Omer, había un jajá muy grande que se llamó Abba Binyamin. Él decía, en tefilá shel adam nishma'at ela bebetacneset. La tefilá de la persona no se escucha, quiere decir no tiene la energía tan grande, sino en el Betacneset. Aquí también en la casa Rabotai, también aquí está Boreolam, pero el efecto, la energía, ¿a dónde está? En el Betacneset, no fuera del Betacneset. Por eso, dice la Gemara, es tan importante de construir un Betacneset y en ese Betacneset ir a rezar, porque ahí es donde se va a escuchar la tefilá de la persona. Y quiero decirles algo interesante, antes de seguir en este concepto, dice el Maimónides, Leolam, siempre la persona que se pare y que obscurezca, o sea, quiere decir que en la mañana y en la tarde y en la noche, siempre sus rezos sean en el Betacneset, porque ahí es donde se escuchan, o más bien dicho, ahí es donde su energía para que sus tefilot tengan efecto, ahí están. Y por eso, dice la Gemara, una persona
que tiene un Betacneset cerca de su casa y no va a rezar al Betacneset, se llama un mal vecino. ¿Cómo es posible que tienes la potencia, tienes la energía al Knis y no vas allá? Como hablamos ayer, tienes la capacidad de que Boreolam te acepte tu tefilá, te escuche y lleve a cabo tu petición y la desprecias. Vemos de acá algo increíble, que no nada más es un concepto de rezar en el Knis, sino si no es en el Knis, no tiene el mismo efecto tu rezo como cuando la persona está en el Betacneset. ¿Qué pasa? Y aquí viene la parte más importante de la clase. ¿De dónde lo aprendemos eso? Hay un versículo, escuchen qué interesante, hay un versículo en el libro de Melahim, en el libro de Reyes, donde Shelomo Amelech, cuando inauguró el Bet HaMikdash, dice ahí el pasuk, Ufanita el tefilat abdeja, ve el tehinato. Por favor, quiero que te acerques a la tefilá de tu siervo, a la súplica de tu siervo. Escúchame, por favor. Y dice Shelomo Amelech esta palabra: escucha mi cántico y escucha mi rezo. ¿Están escuchando, Rabotay? Escucha mi alabanza y escucha mi rezo. Dice la Guemará, ¿a dónde hay que rezar? En el lugar donde le vas a cantar y vas a alabar a Dios. Quiere decir que el Betacneset es el lugar donde la persona va a alabar y le va a cantar a Dios. ¿Están escuchando, Rabotay, el concepto que estamos estudiando el día de hoy? Mucha gente siente y sabe que rezar es en el Knis. Y la Guemará, el Talmud nos enseña, al Knis no vas a rezar principalmente, no vas a hablar con Dios, no vas a desahogarte con Dios. Al Knis vas a cantarle, vas a alabarlo. Y en el lugar donde le cantas, en ese lugar es donde debes de pedir tefilá. Esto significa que todo el concepto de un Betacneset es para comprender que venimos a alabar a Dios. Y vengo a explicar el día de hoy con los ejemplos actuales para que me entiendan qué significa un Betacneset y por qué la energía del Betacneset, ahí es donde está mi rezo. Moray Berabotay, hoy vemos en una forma muy clara el concepto muy conocido que se llama estadio. Estadio. Un estadio es donde una persona va a ver un partido. ¿Qué partido va a ver? Partido de fútbol, partido de americano, partido de básquet, partido de béis. La persona va a ver un partido. ¿En dónde? En el estadio. Moray Berabotay, les pregunto, ¿para qué vas a ver un partido al estadio? Velo en tu casa y que el juego sea a puerta cerrada. El juego que no se necesite a puerta abierta, a puerta cerrada. ¿Y quién va a ver el partido? El que quiera. ¿Dónde? En su casa. Ferchi, no es lo mismo. Lo principal es que el equipo juegue. Y lo que yo me entretengo es ver el partido. ¿Qué importa si hay un estadio o no hay un estadio? Ya no es el estadio. ¿Para qué se tiene que hacer un estadio? Respuesta: el estadio es para promover y para darle importancia al equipo. El estadio de los Yankees de Nueva York, ¿para qué se hizo? El estadio de los Jets, el estadio cualquiera que sea. ¿Cuál es el propósito? Que tú en ese estadio levantes, enaltezcas y promuevas lo que representa este equipo. No es igual jugar a puerta cerrada que un estadio. Un estadio empieza a unir, empieza
a dar una idea única para muchas personas, miles de personas. Y el estadio provoca que aunque su capacidad sea 60, 70, 80 mil personas, no importa, pero eso provoca que haya un grupo enorme de personas, que puede ser que no sean 80, son muchos más, que todos están unidos bajo una misma causa. Todos están alabando, todos están promoviendo, y cuando van allá, enaltecen al equipo. Si no existiera un estadio, ya hubieran quebrado de alguna forma todos los equipos. ¿Qué te conecta con él? ¿Qué te enaltece? Justamente el estadio. Hay gente de Argentina que nos está viendo, si no es así. ¿Cuánto enaltece ese concepto? ¿Cuánto la persona se conecta con el Boca o con el River? A tal grado estás dispuesto, Belateshvi, a quemar tu camiseta por eso. Estás dispuesto a pelearte con el otro por eso. Pobre de alguien que se meta en tu equipo. No vaya a ser que vayas al estadio de los Pumas y tú seas del América, de las Águilas, y te vayas a meter ahí en la porra de las Pumas, a ver si sales vivo de ahí. ¿Cómo? ¿Con quién te metes? Moray Berabotay, ese es el concepto del estadio. Ahora escuchen, Rabotay. Dios, antes de que existan los estadios, Boreolam le dijo al Am Israel, quiero decirles, aquí hay un estadio. Y ese estadio se llama el Estadio de Dios. El estadio donde venimos a promover a Boreolam. Venimos a promover a Dios. Un estadio que venimos a cantarle, a alabarlo y a decirle, wow, eres maravilloso, eres increíble. Mafimitlo, no hay como tú, Boreolam. Eres único. Eso, Rabotay, es el estadio de Dios. ¿Dónde está ese estadio? ¿Dónde? Que me digan, ¿dónde está ese estadio? Ese estadio se llama Bet Akneset. Ese estadio se llama el Knis. Y el lugar donde venimos a decir tefilá. Vean qué palabras tan hermosas. Lo que estoy explicando son las palabras del Maimónides. El Maimónides dice algo de veras increíble. Dice el Maimónides, Kavanatro memuta kolbit filot. Todo el objetivo de levantar las voces en nuestros rezos dentro de los Bate Knesiot y aún fuera de los Bate Knesiot, pero todo el concepto de levantar las voces, y escuchen bien, y el concepto de lo que se le llama minyan, mínimo 10 personas, es para que en ese lugar nos juntamos y le reconocemos a Boreolam. Escuchen qué palabras tan hermosas. Le vamos a decir a él, y en ese lugar promovemos Brioteja Anahnu. Somos tus criaturas. Eres lo máximo, Boreolam. No hay como tú. Eres aquel que nos da la parnasá. Eres aquel que mantiene al mundo entero. Eres aquel que le das hasta la criatura más pequeña, le das lo que necesita. Eso es el Bet Knesset. Por eso, Rabotay, ¿qué pasa si hay un estadio con poca gente? ¿Qué pasa si hay un estadio callado? ¿Qué pasa, Rabotay, si de repente una persona metió un gol y este hombre está festejando el gol? Nadie grita, nadie dice gol. Y este hombre se quitó la camiseta, le hizo así, se cayó, hizo que todas sus maniobras que hizo. Y nadie gritó nada. ¿Cómo se siente? No le das importancia. No hay, Rabotay, algo que enaltezca tanto como un lugar. Mientras más lleno, mejor todavía. Y en eso dicen nuestros sabios, Berob Am, mientras más público hay, Adrat Melech, más se enaltece
el rey. No hay una cosa tan bella que el rey se enaltezca como cuando se junten más personas todavía. Por eso un minyan, mientras más lleno esté, es mucho mejor. Hay muchas reglas en esto, no quiero entrar en todos los detalles, pero no hay duda que dividir mientras el minyan esté sano, mientras el minyan esté bueno, mientras el minyan esté correcto, dividir. ¿Por qué? Mientras más gente, Berob Amadrat Melech, estamos en la misma sintonía, estamos en la misma línea, no estamos en otra línea, no hay Betacneset A, Betacneset B, estamos todos en la misma línea. Sale Rabotai que hay algo muy interesante. ¿Cuántos estadios Boreolam tiene en su mundo? No es el estadio único, nada más. El Azteca que le pertenece a tal, el de la ciudad universitaria, el de la ciudad de Jalisco, en Barcelona, en Madrid. Hay cientos, miles de estadios que se les llama los estadios de Dios. ¿A qué venimos? ¿Qué venimos al Betacneset? Venimos a cantarle, venimos a alabarlo, venimos a comprender su grandeza. Odul Hashem, Kir'u Bishmo. Así empezamos la tefilá. Odul Hashem, agradezcanle a Dios. Kir'u Bishmo, llamen por su nombre. Odiu Ba'amin, denle a conocer al mundo, al Ilotab, su grandeza, sus cosas tan grandes que ha hecho en el mundo. Shirulo, cántenle, Zamerulo, cántenle y enaltézcalo. Sihu Bechol Nifleotab, platiquen sus maravillas que ha hecho el mundo. Sihu Bechol Nifleotab, Ithalelú, alábense ustedes, siéntanse orgullosos, Beshem Kocho, que ustedes cargan con el nombre de Dios. Rabotai, ¿cuántas veces no he visto? Y cuando yo era chiquito me tocaba verlo. Cuando a una persona le dices, tú eres del América, y así te hacía su camiseta, mira, así. Y talelú, orgullécete que tú cargas el nombre de Dios. Beshem Kocho, Ismach Lev, Mebakshe Hashem. ¿Cuánto te tiene que alegrar el corazón que tú buscas a Dios? Así como aquel que busca a su equipo, enorgullécete que tú buscas a Dios. Mebakshe Hashem. Es una belleza, Rabotai, si uno entiende la tefilá, es una belleza. A eso venimos, Rabotai. Todo el concepto del rezo tiene tres cosas, mencionamos ayer. Número uno, alabar. Número dos, pedir. Y número tres, agradecer. Tres cosas tiene el concepto del rezo: alabar, pedir y agradecer. En otras palabras, alabo porque antes de pedir, primero voy a ver delante de quién estoy parado, delante del jefe de jefes, delante del creador del mundo. Dentro de los alelukot decimos Al tibtehu bindivim, en el primer aleluká después de Ashre, decimos Al tibtehu bindivim, no te apoyes y no te sientas seguro, ¿sí? Beben Adam, en el hombre. Quiere decir, normalmente ahí ves una persona cuando siente que uno le asegura algo, le promete algo, se siente uno tranquilo. Al tibtehu bindivim, no te sientas seguro por la gente que te promete cosas. ¿Por qué? Porque él mismo, ¿quién lo asegura? A él mismo, ¿quién lo protege? ¿Quién le da seguridad? Él lo teshua, porque él mismo cuando esté en un aprieto, ¿quién lo va a salvar? Ashre she'el Yaakov be'ezro. Dichosa la persona que el Dios de Jacob está en su ayuda. ¿Y por qué me voy a dirigir a ese Dios? O se llama Ibares, porque Él es el que hizo el cielo y la tierra. Pues él es el dueño de todo. Él nos demostró que en sus manos está todo. Pues a Él me voy a dirigir. Les voy a contar un chiste, pero fue real. Mi compañero, Jajam Shaul Kredi, estuvo una vez en un lugar donde le pidió a su
le pidió a una persona si le puede echar un aventón. Y esta persona tenía no choferes, tenía guaruras. Al final los guaruras le echaron el aventón. En eso le pregunta a Ham Shaul, le dice, oigan, ¿ustedes a quién cuidan? Ustedes son guaruras, ¿de quién? Pues obviamente, era nada más para levantar la plática de tal persona, no quiero decir quién, de tal persona. Entonces, ustedes cuidan a tal. Ah, ok. Oigan, ¿y a ustedes quién los cuida? En el momento que ustedes se metan en aprietos, a ustedes, ¿quién los cuida? ¿Qué creen que le contestó el guarura al Jajam Shaul? Ay, pues, Diosito que nos guarde, Diosito que nos cuide. Les dijo Jajam Shaul Credi, oigan, pues entonces el mismo que los cuida a ustedes, que lo cuide también al Señor. ¿Para qué lo necesitan a ustedes si Ferchi viene siendo lo mismo? Moray Barabotay, el Boreolam. ¿Saben qué significa el rezo? El rezo antes de empezar a hablar con Dios y a soltarle todo lo que tienes, algo, lo que está en tu corazón, antes de dirigirte hacia Él, dile, eres grande. Primero, alábalo. ¿Por qué? En el buen sentido. ¿Por qué un equipo de fútbol lo enalteces? ¡Wow! Es lo máximo para ti. Y estás dispuesto a entregar por eso. ¿Cómo? Boreolá está por encima de todo. El creador del mundo está por encima de todo. Por eso, Rabotai, hoy aprendimos algo increíble. Al Knis, más bien dicho, el Betacneset se fabricó principalmente para alabar a Dios, para decirle somos tus criaturas, dependemos de ti, eres lo máximo, has hecho lo increíble. Por eso decimos el cántico todos los días, cantamos el Az Yashir Moshe Ubne Israel, para volver a inyectar, mira lo que Dios hizo, Sus Berojebor Ramabayam, el jinete y el caballo juntos los tiró. Mira lo que Dios ha hecho desde Abraham vino hasta el día de hoy. Mira cómo nos ha protegido. Esrata Botenu Ataume Olam. Tú eres la ayuda de nuestros padres. Magenu Moshia. Eres el escudo. Eres el salvador. Lahem Elibnehem Ajarehem Ejoldor Vador. A ellos, a sus hijos y a todas las generaciones. Ay, Rabotai, qué tan hermoso es antes de empezar la amidad, antes de empezar a pedirle a Dios, primero conócelo. Y para eso venimos a un Betacneset, a alabar a Dios, a levantar las voces, a decir amén, a decir Barujú, Baruch Shemó, a decir todo lo que representa realmente ese rezo tan hermoso. Pero ¿qué pasa, Rabotai? Vuelvo a regresar al ejemplo. Una persona llegó al estadio. Imagínense ustedes que en ese estadio metieron un gol y el delantero que metió el gol, número uno, nadie grita gol. Y número dos, ¿qué creen? Ve que todos están leyendo, unos están leyendo el periódico, otros están platicando, otros están distraídos en otra cosa. Bueno, caray, entonces ¿a qué veniste, mano? ¿A qué veniste? ¿Veniste al estadio? ¿A qué? ¿A qué veniste? No puede ser. Estás distraído. Están alabando a Dios, platicando. Están alabando a Dios, te distraes. ¿A qué veniste al Knis? Rabotai, en el Knis se promueve la grandeza de Dios. Y por eso, más de lo que pides, alabas. En el rezo, si ustedes entienden bien el rezo, por ejemplo, el rezo de la mañana, le llamamos Shaharit, el rezo de la mañana, mucho más de lo que pedimos, alabamos. Desde Hodú, Hashem Melech, Baruch Sheamar, Mizmor Letodá, Yehi Jebod, todo lo que les diga en el rezo, todo es alabanza. Cuando llegas a la amidad,
al principio, las primeras bendiciones desde Hashem Sefatay Tiftah, Dios, ábreme mi boca y empiezas Baruch Atah Hashem, hasta la verajá de aquel Akadosh que Boreolam es apartado y sagrado, es alabanza. Nada más de Atajonen empiezas a pedir. Cuando terminas Shomea Tefilá, que nos escuchen nuestras plegarias, otra vez entramos a otra fase, no de petición, sino de ¿qué? Agradecimiento. Ya viste lo grande que es Dios. Ya entiendes que dependes de Él y todos los días dependes de Él. Y no nada más cuando estás en aprieto dependes de Él, sino todos los días y en cada detalle dependes de Él. Ahora, saca de tu corazón una palabra. Gracias, te agradezco y reconozco que mi vida está en tus manos, que nuestras almas están en ti, Boreolam. Gracias por lo que me has dado. Erev Baboker Betzahorai. Noche, tarde y mañana. Mañana, tarde y noche. Gracias, Boreolam. Moray Berabotay, ese es el concepto de lo que se le llama el Knis. El Beta Knesset es el estadio de Dios. Preguntamos, si ya rezamos y ya entendimos nuestro rezo, ya nos conectamos con Dios, ¿para qué vamos al Knis? La respuesta es porque necesitamos un estadio, porque en ese estadio se promueve a Dios. Y si cada uno fuera un individual y no tuviéramos ese Knis, desgraciadamente Barminan ya se hubiera borrado esa grandeza de Dios en este mundo. Así como los estadios mantienen a los equipos de la Teshvi, de la misma forma el estadio llamado Beta Knesset mantiene ese concepto que se llama el creador del mundo. Mantiene esa conexión con el creador del mundo. ¿Y por qué necesitamos un minyan? ¿Por qué necesitamos mínimo 10 personas? Porque ese mínimo es el que nos da, Moray Berabotay, la identidad. Juntos, no estoy solo. Juntos alabamos. Todos nos unimos bajo una misma causa. No es lo mismo, Rabotay, cuando cada uno vive, en el buen sentido, su vida, o cuando él se identifica con algo. Con esto, Rabotay, quiero explicar. Todos nos queremos agarrar de algo. Nos queremos agarrar de algo que nos identifique, que realmente tengamos esa pertenencia. Todos. Hay gente que su pertenencia es en el deporte, hay gente que su pertenencia es, por ejemplo, varias veces que iba yo al Betacneset en Shabbat, me topaba con el puesto de periódicos y arriba había un anuncio de uno que es muy experto en comida y en restaurantes. Entonces, su pertenencia, cómo él se siente ubicado en la vida, él es aquel que recomienda qué restaurante es mejor y qué no. Y cada persona tiene que sentir una pertenencia. Igualmente, Rabotay, de la misma forma, tenemos que sentir una pertenencia. Esa pertenencia se llama Beta Knesset. Beta Knesset. Pero en ese Beta Knesset, Rabotay, venimos todos. No importa cuál Beta Knesset. En ese estadio de Dios venimos todos a exactamente hacer lo mismo. No puedes tú sentirte indiferente en un Beta Knesset que en otro, porque al final todos venimos a lo mismo. Por eso, grandes jajamín decían, no se pueden pelear si te quitó el donador del Beta Knesset A y el donador del Beta Knesset B. Al final la idea es la misma. La idea es promover a Dios. Be'ezrat Hashem, van a haber muchos estadios y esos estadios pronto se van a ver llenos. Esos estadios que se llaman estadios de Dios se van a ver llenos. Pero ahora estamos entendiendo qué significa ese estadio. Y con eso entendemos por qué el rezo tiene mucho más efectividad y más energía en el Beta Knesset.
¿Por qué? Porque Dios dice, no nada más me estás alabando en forma particular, no nada más me estás rezando, me estás pidiendo, estás hablando conmigo, sino sientes que necesita un lugar para promover a Dios. Tú quieres promover a tu equipo, tú quieres promover a lo que tú con eso te identificas, es tu identidad. Tú quieres promover algo que para ti es muy importante. Moray Barabotay, la persona promueve lo que para él es muy importante. ¿Cuántas veces en chiste, pero me daba risa cómo escuchaba en el CNIS, ¿sí? Va a ganar su equipo, va a ganar su equipo, este es el del equipo tal, después viene con Wuch, viene con cara porque perdió su equipo, el otro viene muy contento porque ganó su equipo, pues no sé cuántas inversiones tuvieron en ese equipo, hasta ahorita nadie ha visto un centavo, pero tú le vas a tal persona. Moray Barabotay, ¿saben a qué nos dedicamos fuera de Azcárraga? Y todos los demás que son dueños de equipos, ¿saben a qué nos dedicamos? A darle dinero, a promoverle. Él inventó un concepto para que la persona se sienta identificado, ¿sí? Y tú lo promueves ¿a quién? A él. Rabotay, eso es lo que te da, te llena. Hablas, empieza a darle una visión interesante al estadio que se llama el estadio de Dios, al estadio de Boreolam, al estadio en la cual vamos a manifestarle a Dios lo grande que es. Y todos los días vamos a decirle a Boreolam, no hay como tú, a Kadosh Baruj Hu, no hay. Eres lo máximo, eres increíble. Rabotai, sí, hay algo que me he dedicado en estos días que hemos estado aquí en casa de ustedes. No tengo la presión de terminar el rezo a tal hora. De por sí quiero decirles, yo soy un poco lento en los rezos. O sea, mi pronunciación es de alguna forma más lenta que otras y también no puedo rezar muy rápido, pero obviamente el minyan tiene que tener un horario. Empieza a tal hora, termina a tal hora. Pero muchas veces esa presión no nos permite concentrarnos bien. Hoy que he estado libre, en alguna forma, que nunca nos falte el minyan, pero hoy que he estado un poco menos presionado, he rezado tantas cosas, me he dado cuenta de tantas cosas tan hermosas que hay. Si supieran, Rabotai, el oro, el secreto, la belleza, la grandeza, la elevación, el enaltecimiento que hay en la tefilá es increíble. De veras es increíble. Es una de las cosas más maravillosas que he visto a esta edad después de tanto estudio. Y quiero decirles algo. La Gemara dice en Maseret Berajot, en la página Lametbet 32, dice la Gemara, hay un versículo que dice en David Amelech, Kerum Zulut Libne Adam. Kerum Zulut Libne Adam. La Gemara explica qué es Kerum Zulut Libne Adam. Kerum viene de la palabra Kerum, o sea, algo alto, algo elevado. Zulut viene de desprecio. Hay algo muy alto y la gente la desprecia. Yo he viajado en pocas ocasiones, pero cuando he ido a lugares donde hay edificios muy altos como en aquella época las Twin Towers, Alejem Shalom, Barminan, o el Empire State, ¿sí? O el CN Towers ahí en Canadá, una persona cuando ve algo muy, muy alto, lo primero que quiere es subir. ¿Qué se siente estar muy elevado? ¿Qué se siente estar muy arriba? Pero imagínate una persona que no le interese eso. Hay algo tan arriba, pero no te interesa subir. No te interesa estar arriba. Eso, Rabotai, eso significa Kerum, algo muy alto. Tienes la oportunidad de ver
vistas panorámicas espectaculares, sentirte lo más alto que hay, y Zulut, y lo desprecias, no quieres subir. Dicen nuestros sabios, ¿sobre qué se refirió David Amelech? Que hay algo muy elevado y la gente no quiere subir. La respuesta, ¿saben cuál es? Tefilá, el rezo. El rezo es algo que te eleva, es algo que te puede dar una panorámica, es algo que te puede dar una visión impactante. Y tú, desgraciadamente, la desprecias. Deberías de salir del Betacneset elevadísimo, inspirado. Y no nomás inspirado, así como sales, yo no dejo el ejemplo porque es el ejemplo para Bezrat Hashem toda la vida. Así como sales del estadio cuando ganó tu equipo, tienes que salir como pavo real del Betacneset. Y no saliste de esa forma. Lástima que despreciaste esa gran oportunidad. Lástima. La verdad, Rabotay, es algo increíble. Ahora escuchen esto. Una vez nos dijo Jajam Yudá Hades, nos dijo, ¿cuántas cosas en la vida no hay? Que de repente la persona las ve enormes. Párense en la calle un día y siéntanse muy chiquitos al ver edificios, o sea, se siente uno pequeño, pero de repente todo eso, cuando estás en un avión y el avión despega, ¿cómo se empiezan a ver los edificios? Chiquitos. Me acuerdo cuando subía a un edificio muy alto, creo que fue el Empire State o uno de ellos, y veía yo los coches y le decía a mi esposa, mira, parece Hot Wheels, parecen coches de niños. ¿Cuál es la explicación? ¿Son grandes o son chicos? Depende en el punto donde estés parado. Si estás parado abajo, es imposible, es enorme, es algo grande, es algo imponente. Si te elevas, automáticamente todo como se ve pequeño. Si tú rezarías de una forma correcta, si comprenderías qué significa un Betacneset, si comprenderías que ese Betacneset es el estadio de Boreolam, Ishtabah Shemo, hubieras sentido una elevación a tal manera que todo lo vas a ver ya como chico, te vas a sentir animado, te vas a sentir elevado, te vas a sentir con ganas de saber, Dios me va a ayudar. Por eso el rezo se escucha en el Betacneset. Por eso el rezo tiene energía en el Betacneset. Pero cuando uno no está en el Betacneset, no está con el minyan, no estamos juntos alabando, entonces el efecto automáticamente es mucho menor. De aquí en adelante, Rabotay, les van a preguntar, escuchen bien, les van a preguntar, ¿a qué vas al CNIS? ¿Cuánta gente que va corriendo al CNIS? Que lo detengan un minuto y que le pregunten, ¿a dónde vas? Al CNIS. ¿A qué vas? A rezar. No, te equivocaste, mano. No vas a rezar. Voy a alabar. Voy a darle porras a Dios. Voy a llenarme de esa identificación. Voy a llenarme de ese concepto que yo me identifico con él, porque es lo máximo, porque de él sale todo, porque de él y en él voy a sentir toda mi protección. Y en ese lugar donde voy a cantar y donde voy a alabar a Dios, en ese lugar voy a platicar con Dios de mis problemas. Ese es el concepto de un Betacneset. Y es lo que estamos esperando que pronto Boreolam no los abra. Por eso, Rabotay, quiero encerrar la idea. Los Jajamim destacan lo delicado que es platicar en un Betacneset. Lo delicado que es distraerse a la mitad del rezo en un Betacneset. ¿Por qué? Porque es como les dije. ¿A qué fuiste al Betacneset? A alabar a Dios. Y en ese momento perdiste la brújula y en vez de alabar te dedicaste a otra cosa. Dice Boreolam, perdón,
Me despido con este ejemplo. Una persona fue al Mundial de Rusia y la verdad pagó dinerales, todas las entradas al partido. Regresó, le preguntaron, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Qué creen que contestó? ¿Qué te digo, mano? Las cervezas que dieron ahí en Rusia, qué bárbaro. ¿Qué cervezas aventaron en el estadio, mano? ¿Qué cosa? Y es más, querías pedir snack y querías pedir chicharrones y lo que sea por internet, podías. No, 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 ¿qué cosa? Le preguntaron, bueno, está bien. ¿Y el partido? Ay, no sé, mano. No sé qué pasó con el partido. ¿Cuánto quedó? No, no sé, mano. Él fue al ambiente, pero no se conectó. No gritó cuando debería. Eso, Rabotay, nos pasa si vamos al Betacneset y pasamos un buen ambiente, pero no nos conectamos con lo que realmente deberíamos de conectarnos. No perdamos la brújula, Rabotay, y Bedrat Hashem Itbaraj, en lo que Dios nos permita. Quiero, Bedrat Hashem Itbaraj, hacer una serie de clases que pueden durar mucho, pero Bedrat Hashem, quiero ir abarcando poco a poco, en términos generales, no en los detalles, porque ahí sí es, como dicen, años, pero en los términos generales, en qué se compone el rezo y qué decimos, desde Birkot HaShahar, desde Modeani, hasta Alenu Leshabeach. Y Bezrat Hashem, vamos a salir muy felices. Queremos comprometernos a llegar al Betacneset con otra visión. Me dijo mi hermano Jajam Ezra que Baruch Hashem ya hay 2,800 compromisos del Kahal HaKadosh para empezar en la casa y Bezrat Hashem para llegar al Betacneset. Les voy a mandar el link para que lo vean los que no lo han visto. Es espectacular, pero quieres llegar al Betacneset como debes, estudia, entiende, únete, concéntrate y únete al tema y comprende a qué veniste al Betacneset. Cada vez que abras las puertas del CNIS y Bezrat Hashem, por primera vez que volvamos a abrir las puertas del CNIS, no dejes de preguntarte, ¿a qué vine al Betacneset? Y eso te va a hacer toda la diferencia. Happy Today. Que tengan bonita noche, bonito día para mañana y Bezrat Hashem, que Borolam nos reciba todas las tefilot entendiendo todo este hermoso mensaje, que así sea. Amén. Kenya Iratzon. Esta clase fue dada de Ilun Ishmat Abelardo Ventera, Ruach Hashem Tineheno, Began Eden, que el día de hoy es su yortzai, su aniversario, que Bezrat Hashem, Boreolam lo mantenga muy en alto. Amén, Kenya Iratzon. Saludos a todos, que descansen. Buenas noches, pueden prender si gustan sus micrófonos. Leti, Bedrat Hashem, buenas noches, me dio gusto verlos. Qué bueno que entraron también. Bulín, Carlos, un abrazo. David, todo lo bueno, Bedrat Hashem. Ari, Siata Dishmaya. Jacobo, Isaac. Nos hablamos mañana, Bedrat Hashem Itbaraj. Todo lo bueno, Bedrat Hashem, para cada uno de ustedes.